Hebreos capítulo 12, versículo 2. La primera parte vamos a leer allí de este texto, solo la primera parte. Es un texto que quizás la mayoría le conoce. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Estamos ahí? Ok. Dice la palabra de Dios, esta versión palabra de Dios para todos, dice así: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Otra versión dice: puestos nuestros ojos en quién, en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Estamos creyendo en milagros, pero Dios nos ha dado una dirección en cuanto que el milagro no son palabras mágicas, milagro no es algo que pasa de cuando en cuando, sino que milagros podemos ver todos los días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios anhela y desea que todos los días podamos ver milagros en nosotros. Y es más, todos los días hay milagros en nuestras vidas. El hecho de que hoy podamos respirar es un milagro. El hecho de que hoy corra sangre por nuestro cuerpo es un milagro. ¿Cuántos pudieron desayunar? La envidia que yo le tengo, pero santa, envidia santa. El alimento es un milagro, es una bendición de parte de Dios. Es un milagro que usted y yo consumamos un alimento y nuestro cuerpo lo procese correctamente para dar energía y vaya a todas las áreas de nuestro cuerpo. ¿Eso es un qué? Eso es un milagro. Todos los días vemos milagros en nuestras vidas. Todos los días Dios está con nosotros. Y Dios nos ha estado enfocando este mes para que nuestra vida no sea de cuando en cuando en milagros, sino que estemos enfocados, que todos los días pueden pasar, pero que pase de la manera correcta. Hoy quiero tratar este tema y es en una pregunta. La pregunta es: ¿fe en Dios? No es una frase, es una pregunta. ¿Fe en Dios? ¿La fe que yo tengo hoy realmente está puesta en Dios? Vamos hoy a verlo. Vamos hoy a analizar un poco. El texto que leíamos anteriormente dice: fijemos nuestra mirada en ¿quién? En Jesús. Puestos nuestros ojos en ¿quién? En Jesús. No dice si de pronto lo encuentras, si de vez en cuando quieres, sino que todo el tiempo nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, porque Él es el que es el autor de esa fe y es el consumador de esa fe. Es quien en donde inicia y en donde termina. Es quien ejecuta, da actividad, da fuerza, da vida a nuestra fe. Los momentos de incredulidad en nosotros han sido cuando dejamos de ver a Jesús. ¿Recuerda la historia de Pedro o los discípulos que estaban ahí en la barca y se levantó una tormenta impresionante a medianoche? Tuvieron miedo, Jesús aparece allí. Después de tratarlo como fantasma, se dan cuenta que era Jesús y Pedro le dice a Jesús: si eres tú, manda que yo salga de la barca y camine hacia ti, camine sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Pedro sale, camina, pero dice la palabra de Dios que cuando colocó su mirada ¿en dónde? Cuando la quitó de Jesús, tuvo fe para salir de la barca y caminar sobre las aguas. Pero cuando perdió la mirada de Jesús y empezó a ver las circunstancias que lo estaban rodeando, ¿qué pasó con Pedro? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha leído por ahí ese texto? ¿Qué pasó con Pedro? Se echó un chapuzón y empezó a hundirse. Gracias a Dios Jesús estaba ahí, Jesús lo levanta. Quiero solamente dejarte esto de parte de Dios. Muchas veces vamos a fracasar en nuestra fe. Muchas veces vamos a fallar en nuestra fe. Pero ¿sabes lo maravilloso? Que tú y yo no estamos solos en este camino, sino que Jesús va con nosotros. Y aunque hay momentos donde nuestra fe nos vaya a fallar, Jesús nunca nos va a fallar. Y Jesús nos va a levantar en el nombre de Él. ¿A cuántos dicen amén a eso? Me he dado cuenta muchas veces que la fe no está puesta en Dios, está puesta en la promesa de Dios. ¿Y eso no es lo mismo? No, no es lo mismo. Muchas veces nuestra fe no está puesta en Dios, sino que está en la manera en que Dios puede hacer algo, en que Dios hace las cosas, en un método.
Muchas veces vamos a la palabra de Dios y lo que sacamos de los milagros que Dios hizo en la palabra son los métodos. Y a veces queremos hacerlo de la misma manera como está ahí escrito. Yo no tengo en contra de los actos proféticos que muchas veces se hacen. Lo que estoy en contra es decir que solo Dios actúa haciendo eso. No sé si me doy a entender. En la Biblia vemos algún caso cuando van a conquistar a Jericó y cómo Dios da la orden de que le dieran ¿cuántas vueltas? 7 vueltas a eso, en silencio. Y podemos hacer un acto profético simbólico en cuanto a eso. Pero no quiere decir que el milagro estaba en las 7 vueltas. No sé si me estoy dando a entender esta mañana. El milagro no estuvo en dar 7 vueltas. El milagro estuvo en confiar en Dios, que Dios iba a hacer algo en la obediencia de su pueblo. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, ¿por qué? Porque queremos quizás en algún momento decir, lo que funciona no es obedecer a Dios. Lo que funciona es dar 7 vueltas. Solo por un momento doy gracias a Dios que los métodos no es lo que la Biblia quiere que nos enfoquemos, sino en Dios. Porque le voy a recordar una historia en la palabra de Dios de Jesús sanando a alguien. Sanó a un ciego y la manera en que Jesús sana a este ciego es escupiendo en la tierra. No sé si lo he leído por allí. Dice la Biblia que hizo barro, escupió en tierra. No trajo agua mineral, no trajo agua ya del estanque de... No, escupió. ¿Qué glamour hay en escupir? Usted ve a alguien escupir, uy, con qué elegancia ha escupido esa persona, se nota su clase. Wow, yo quisiera algún día poder escupir con esa elegancia. Nadie, usted ve a alguien escupiendo en la calle y usted qué hace. Jesús, nuestro maestro, escupió en tierra. Ahora, ¿cuántos sabemos que para hacer lodo no se puede escupir una vez? ¿Cuántas veces tuvo que escupir Jesús? Harto, para hacer lodo, para ponérselo y después coge el lodo, hermano, lleno de baba, saliva. Hace una hora Jesús había comido pescado, uno que otro cayó por ahí pedacito. Y coge y se lo pone al ciego en los 2 ojitos. Y le dije al ciego, vaya y lávese ahora. Y ahora ciego, embarrado, y como que comió pescado el Señor y no invitó, vea, eso me huele. No lo oí eso. Ahora imagínese que el método fuera más importante que Dios. ¿Qué estaríamos enseñando hoy en día? Mis hermanos, para el próximo domingo vamos a aprender cómo sanar a un ciego. Entonces, por favor, les pido que durante la semana se hidraten muy bien y ese día traigan 1 litro de agua porque vamos a escupir. Cada uno, por favor, trae su vasijita de arena o tierra. Vamos a aprender a hacer barro todos. ¿Listo? Y aquí todo el mundo el domingo escupa, que escupa, que escupa, que escupa, que escupa. Y usted para todo lado va con su baldecito y con su agüita para escupir a todo el mundo. Y es porque Dios sana así. Si no se escupe, usted no es sano. No sé si me estoy dando a entender, iglesia preciosa. Entonces muchas veces mi fe no está en Dios, está en un método. ¿Alguien está aquí conmigo, por favor? ¿Por qué? Porque nos hemos desanimado, porque Dios no ha hecho algo. No, Dios no es que no lo ha hecho, es que no lo hizo como yo quería o como yo creía que Él lo iba a hacer. Y Dios nos cambia siempre el patrón. Un día nos funcionó orar a las 3 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Que Dios se va de las 3 de la mañana cuando usted dice las 3 de la mañana es donde Dios me escucha. Y usted pone sagrado 3 de la mañana y deja a Dios sirviendo a las 3 de la mañana. O sea, lo más importante es la hora, no Dios. No con quién yo me relaciono, sino la hora. Y por eso algunos a las 3:10 de la mañana, no, ya no. A las 3 en punto es, a las 3:10 ya el Señor no está ahí. Por eso algunos tienen que esperar hasta cierta hora para orar. Yo puedo orar en todo momento porque no es la hora de mi oración y tampoco es lo que yo diga en la oración, es con quien yo hablo en ese tiempo de oración. ¿Alguien está aquí conmigo, iglesia? Entonces muchas veces mi fe no está puesta en Dios.
está puesta en una promesa, está puesta en un milagro, está puesta en una provisión. Y cuando Dios no lo hace como yo estaba esperando, ¿qué pasa con nuestra fe? ¿Cuántos se han desanimado alguna vez en su fe? ¿Cuántos? Levante su mano. El resto de santos, que Dios los bendiga, nos mandan el número. Yo me he desanimado incontables, muchas veces me he desanimado de la fe, pero he entendido que el problema no fue Dios. He entendido que el problema fue ¿quién? ¿Aquí están conmigo? No se me pierdan. ¿El problema quién fue? Fue mía. Porque yo quería que Dios lo hiciera como yo quería. Yo quiero que Dios sane a todos los ciegos escupiendo en tierra. Yo quiero que todas las murallas de mi vida se caigan, dale de 7 vueltas. Yo quiero que el mar que no me deja atravesar, ir al otro lugar, yo quiero que el Señor lo abra y voy a conseguirme un palo seco y todo el día voy a salir con ese palo seco, levantar la mano para que ese palo seco abra todas las aguas. El protagonista de nuestras vidas no son los métodos. Un día nos sirvió, nos funcionó, gloria a Dios. Y aunque el método hoy ya no esté, nuestro Dios sigue estando. ¿Alguien dice amén a él? Mire lo que dice Hebreos 11:11. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él ya era ¿cómo? Él era viejito. Ahí no hay nada que hacer, hermano. Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Escuche, y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Una cosa es que Abraham confió en la promesa, pero Abraham no confió en la promesa. Abraham confió en Dios que le había prometido. ¿Alguien está aquí conmigo, iglesia? Porque qué fácil es que las promesas de Dios, cuando Dios nos la da, abrazamos la promesa y dejamos a Dios. Yo quiero lo que Dios me ofrece, yo no quiero a Dios. Y muchas veces hemos visto personas que abrazan las bendiciones de Dios y dejan a Dios. No sé si usted conoce a alguien ahí. Alguien que le pidió oración, alguien le pidió consejo y usted le dio con todo el corazón. Y usted vio cómo Dios obró el milagro. Después del milagro, como dice el salmista, hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. ¿Abraham en quién confió? ¿Abraham en quién confió? ¿Dónde estuvo su fuerza, su esperanza en quién? ¿Por qué le digo lo siguiente? Porque muchas veces estamos esperando el milagro de Dios para confiar en Dios. Y eso nos deja ver que mi confianza y mi fe no está en Dios. Yo no necesito esperar una manifestación de Dios para creer en Dios. Pero muchos están esperando el milagro porque su fe no está en Dios, está en el milagro. Cuando pase, creeré. Hasta no ver, eso dice la Biblia. Sí, sigan creyendo en eso y verá. Pero vivimos de esa manera. Espero a ver la promesa y cuando vea la promesa, ay, quiero testificar de lo que Dios ha hecho. No, yo quiero testificar de lo que Dios hará. Aunque todavía no veo una promesa cumplida. Mi confianza está puesta ¿en quién? En Hechos capítulo 16 verso 31. Hechos 16, 31. Dice la palabra de Dios. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús. ¿Cree en quién? Y serás salvo junto con todos los de tu. Alguien que reciba esta promesa esta mañana. Tu esperanza tiene que estar puesta en Dios, no en el cambio de tu familia. No esperes a que tu familiar cambie para decir, ay, sí, Dios está conmigo. No, no, Dios está conmigo a pesar de que todavía mi familia no cambia. ¿Alguien está aquí conmigo, iglesia? ¿Mi confianza dónde está puesta? ¿En el cambio de mi familia? No. Mi confianza está puesta ¿en quién? En Dios. Que aunque todavía no veo algo en mi casa, Dios lo va a hacer. ¿Por qué le digo? Porque a veces vemos cambios en nuestros hogares y decimos, ay, sí, ahí Dios está obrando. Pero como cualquier otro ser humano, a veces avanzamos y a veces nos detenemos. Y a veces vemos que el cambio en nuestra familia como que se detuvo y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa con mi fe? Como se detuvo el cambio, mi fe también se detiene.
Y entonces digo, ay no, ya Dios no está orando. Ay no, a Dios ya le quedó grande mi familia. Ay no, aquí ya no va a pasar nada. Pero si mi confianza está puesta en Dios, no importa lo que esté pasando en mi casa, Dios lo hará. Si mi fe está puesta en los cambios, en los resultados, mi fe es inestable. La Biblia dice, maldito el hombre que confía. Todos lo sabemos, pero siempre nos decepcionamos porque alguien nos prometió, no nos dijo. ¿Y a quién le echamos la culpa? A Dios. Sea sincero, dígalo. Señor, pero yo esperaba que sucediera tal cosa y no pasó. ¿Por qué? Y el Señor, pues usted no confía en mí, usted confía en la persona. Si quiere reclamarle, reclámele a él. Muchas bendiciones han llegado a nuestra casa, pero como no era lo que yo esperaba, hemos perdido bendiciones. Y muchas veces Dios va a usar a la gente que menos pensábamos. Dios puede usar aún hasta a nuestros enemigos para bendecirnos. Pero a veces el orgullo, como hablábamos la vez pasada, no nos permite recibir esos milagros. Juan capítulo 7, verso 38. Juan capítulo 7, verso 38 dice la Biblia: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Todos los que crean en ¿quién? En Jesús. Todos los que crean en nuestro Padre celestial, naturalmente de nuestro corazón, de nuestra vida, brotará vida, ríos de agua viva. Por eso hoy vemos un cristianismo tan fluctuante. Por eso hoy vemos gente que entra con muchas ganas y empieza los caminos del Señor con muchas ganas y ánimo, y en el transcurso de la vida, de los pasos, empieza a desanimarse. Y cuando uno ve las causas de su desánimo, es porque las cosas no están pasando como ellos quieren que pasen. Si algo Dios nos prometió en este camino, más allá de victorias y bendiciones, son también tribulaciones y pruebas. Y eso va dentro del paquete. ¿Amén o no amén? Diga amén o diga ayayay o diga a mentiroso, pero diga algo. Y cuando nos enfrentamos a la realidad del camino con Cristo, muchas veces bajamos. Porque claro, ¿quién no quiere seguir a un Jesús que siempre hace milagros? Cualquiera. Pero cuando Jesús se pone un poquito serio y dice, tome su cruz y sígame, uy, no. Uy. Cuando Jesús dice, muy bien, qué bueno, qué bonito, pero necesito que hagas estos cambios en tu vida. Hasta ahí estábamos chévere, Jesús. A nadie le cuesta, y eso es una frase maravillosa, a nadie le cuesta recibir a Jesús como su Salvador. ¿Sabes por qué? Porque recibir a Jesús como Salvador se trata de todo lo que Jesús hizo por mí. Pero recibir a Jesús como nuestro Señor se trata de todo lo que yo voy a hacer para Él. Entonces muchos tienen a Jesús su Salvador, pero no su Señor. Lo tienen para adquirir beneficios, pero no para obedecer su palabra. ¿Estamos acá, iglesia? Hebreos capítulo 11, ahora el verso 6. Hebreos 11, 6. Dice la Biblia, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. No creer en lo que Él ha hecho, sino creer que Él es. ¿Sabe cómo lo llamo yo a esa fe? Una fe madura. Una fe que uno ya no ama a sus padres como un niño porque mi papá o mi mamá me cumplió los deseos, porque mi papá y mi mamá me llevó a pasear, porque papá o mamá me compró el heladito. Ay, qué hermoso es papá y mamá, cómo amo a mis papás, y le dan ganas a uno de obedecer. Pero cuando uno crece, uno ya no depende de lo que ellos hagan para uno amarles, obedecerles. Ellos son papá y son mamá y los amo. Cumplan mis deseos o no. Me lleven a comer helado o no. Cumplan lo que yo quiero o no. ¿Alguien está aquí conmigo? Mi amor hacia ellos no está determinado por lo que ellos hagan por mí. Y ese tiene que ser el nivel de fe donde tú y yo como iglesia debemos entrar.
Espero que me esté prestando atención a alguien esta mañana. El que está dormido, diga amén. Vamos bien. O alguno está o alguno está tan dormido que ni alcanzó a escuchar. Eso no sé qué es. Diga, haga de cuenta que está viendo las noticias o la televisión que no ni parpadea. No se pierda esta palabra porque Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Todos quieren ver el show, el milagro de Dios, pero nadie quiere la instrucción de Dios. Y esta casa, Dios va a hacer milagros no una vez al año, no de vez en cuando, todos los días de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque es una casa que ama la palabra de Dios, ama obedecer al Señor. Y quien obedece al Señor ve milagros todos los días. No depende de la oración de alguien, no depende de la administración de otro. Su obediencia hace que los cielos se abran a su favor. Si usted toma un tiempo esta semana y lee Deuteronomio 28, se va a dar cuenta que el que oye y hace conforme a lo que Dios habla, las bendiciones vienen. Vienen. Es confiar en lo que Dios está diciendo, lo que Dios está diciendo. Juan 11:40 dice, Juan 11:40, Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. En Marcos capítulo 9, verso 23 dice, hay una pregunta que Jesús hace, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Pero este creer no está en lo que Dios puede hacer, este creer está en Dios, que todo lo puede. Présteme atención a esto, por favor. No es creer en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios va a hacer específicamente, sino que Dios todo lo puede. Así Dios no lo hizo como yo creía, Dios lo va a hacer de alguna otra manera, pero Dios lo va a hacer. Todavía no veo la sanidad de mi cuerpo, pero no me importa, Dios me sanará. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Yo creía que lo iba a hacer de esta manera, pero hasta el momento no ha pasado, así que no pongo mi confianza en el método, en el cómo Dios lo va a hacer, pongo mi confianza en que Dios lo va a hacer y punto. ¿Alguien está acá, iglesia? En Romanos capítulo 10, verso 11, Romanos 10, 11 dice la Biblia, como nos dice las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Es que a mí me dijeron que si yo leía la Biblia todos los días, Dios me iba a oír, iba a hacer cosas en mi vida. Y todos los días estoy leyendo la Biblia, pero Dios no está haciendo nada. No, no está haciendo lo que tú crees. No está haciendo lo que tú esperabas, pero Dios está haciendo algo. Pero no pongas tu confianza en que el poder de Dios está determinado en que todos los días estás leyendo la Biblia. Pon tu confianza en que Dios es poderoso. Pon tu confianza en que Dios es nuestro papá. ¿Alguien está aquí conmigo? Y como es mi padre, conoce mis necesidades. Y como es el mejor papá, Él desea suplir mis necesidades. Amén. Pero en el transcurso del milagro hay un proceso, no se le olvide. Hay algunos aquí que Dios los va a bendecir económicamente, pero esto no es pegarle al gordo. Esto no es ganarse la lotería, iglesia. La bendición de Dios no va a ser de la noche a la mañana económicamente, aunque pudiera hacerlo. La más grande bendición de Dios es preparar tu corazón para que seas un buen administrador. Porque el dinero no es malo. ¿Sabía usted eso? Y si para usted el dinero es malo, hermano, tranquilo, yo le quito esa maldición de una vez. Usted dígame y en el nombre de Jesús preste para acá esos billetes. Pero el dinero no es malo. La Biblia dice que el amor al dinero. Y muchos quieren ser bendecidos porque quieren tener más, y Dios nunca bendice un corazón avaro. Dios bendice un corazón generoso. Si tu oración ha sido, Señor, dame porque quiero, esa oración no va a ser contestada, te lo aseguro. Dame porque necesito, porque todo va hacia mí. Olvídate. La bendición de Dios viene hacia aquellos que están no solo pensando en sí, sino pensando en otros, pensando en el propósito
de Dios. Alguien dice amén a eso. Señor, pare, voy a hacer tal cosa, que tu bendición esté conmigo. Y tampoco son esa gente que espera tenerlo todo para hacer algo. Ahí le doy otra clave. Gente aquí está esperando tener todo para hacer lo que Dios los llamó. Y quiero decir que eso nunca va a pasar. Cuando tenga mi vida resuelta, hermano, más chicharrones van a ocurrir. Cuando tenga mi economía súper estable en esta tierra, ¿cómo? Ni las grandes economías ahora son estables. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando no me duela nada, hermano, está envejeciendo. Para allá vamos. Vamos a volvernos crocantes. Cada vez que usted se levanta, que se sienta, que se vuelve, usted no está viejo, está crocante. O sea, muchas cosas no van a mejorar. Si yo espero a estar súper bien para hacer algo que Dios me ha enviado a hacer, nunca va a pasar. Pero los pasos de fe, confiando en el que me llamó, hacen que las bendiciones de Dios nos alcancen todos los días. Quiero dar esta palabra para alguien que ha estado orando estos días: Señor, dame para hacer. Y el Señor te dice esta mañana: haz y yo te doy. Hazlo y te voy a proveer. No, aquí no te proveo allá. Pero necesito que tú camines hacia ese lugar. No sé para quién es esa palabra, pero alguien esta semana estuvo orando de esa manera. Y quiero terminar con 3 preciosas historias en la palabra de Dios. Todas ellas están en el Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 3, verso 16. Daniel capítulo 3, versículo 16. Hay 3 jóvenes, 3 hombres aquí que hacen una declaración impresionante. Cada uno de ellos se llamaba Sadrac, Mesach y Abednego. Si alguno estaba buscando nombre para algún hijo, este está bueno. Sadrac, está bueno. Dice la palabra de Dios que ellos contestaron: oh Nabucodonosor. Ahí está otro nombre si de pronto no les gustó los otros anteriores. No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, escuche, iglesia, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder y su majestad. Pero me encanta esto, preste atención. Míreme acá, por favor, preste atención. Pero aunque no lo hiciera, el Dios al cual yo sirvo tiene el poder para sacarnos de esto, para librarnos de esto. Pero la confianza de ellos no estaba en el milagro de Dios, estaba en Dios de los milagros. ¿Alguien está aquí conmigo? Es totalmente diferente. ¿Y por qué? Lo vemos, ellos lo declaran: aunque no lo hiciera. Ellos no dicen: no, si lo hace pues bien, si no, no, nos quedó mal. Esperemos a ver Dios qué haga, no nos apresuremos. Miren lo que dice la palabra de Dios: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Présteme atención, iglesia. Necesitamos hoy una iglesia de este nivel de fe y de confianza en Dios. Usted no sabe cómo he visto gente apartarse de los caminos de Dios porque Dios no le hizo el milagro, porque Dios no le pagó la deuda. A mí me encanta porque, présteme atención, esta iglesia nos enfocamos en que usted y yo seamos responsables de nuestras vidas. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Padre, pero yo llevo años orándote, Señor, que me baje el colesterol. Y el Señor dice: sí, pero es que papito también nos cierra la boca, mijo. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo se lo quiero bajar, pero primero tengo que cerrarle el piquito. Pero usted no colabora. Claro, fácil que Dios nos baje el colesterol así, pero como la costumbre es seguir comiendo lo mismo, en unos meses, ¿qué va a pasar con el colesterol? Y otra vez voy a hacer la petición de oración: Señor, ten misericordia de mí. No, téngala usted, de usted. ¿Alguien está aquí conmigo, iglesia? No, el Señor no me bajó el colesterol, entonces me voy. Dios no hace milagros.
No, yo le estuve orando al Señor que me ayudara para pagar esa deuda, para no perder eso que había comprado. No me la pagó, perdí la motito, perdí el carro. Dios no me oye, Dios no me escuchó. Y dice, sí, yo lo oigo y lo escuché, pero es que usted nunca quiso ahorrar. Usted no fue juicioso con sus finanzas. Alguien ya así, me gusta ese silencio. Me fascina. Estamos aprendiendo. En esta iglesia no hay polvitos mágicos. Usted viene con todo el desastre de nuestras malas decisiones en la semana, echamos polvitos mágicos y usted se fue todo bonito. No. Pues aquí en esta iglesia Dios no nos ha dado esa unción. Esta iglesia está para prepararnos, porque para eso Dios instituyó su iglesia. Para prepararnos. ¿Alguien dice amén a eso? Yo sé que no. Ahora, Dios hace milagros, claro, pero Dios quiere enseñarnos. Mi pregunta es, aunque Dios no cumpla tu milagro, aunque Dios no haga el milagro en tu vida, aunque Dios no haga lo que estás esperando que Él haga, mi pregunta es, y no responda, eso es para usted. Mi pregunta es, aún así, ¿tú lo vas a seguir amando? ¿Cuál fue la promesa de Abraham? ¿Cuál fue la promesa para Abraham? Que Dios le daría un ¿qué? Un hijo. Pero más adelante, ¿qué es lo que Dios hace con esa promesa? ¿Alguien ha leído la Biblia? Los invito a que lean la Biblia, por favor. ¿Qué le pidió el Señor a Abraham? La promesa. ¿Por qué? Porque al Señor le gusta vernos sufrir. A él le encanta. ¿Por qué? Él quería, Dios ya sabía, pero él quería que Abraham estuviera seguro de dónde estaba su confianza, en el milagro o en el Dios de los milagros.